Bien fuerte ese aplauso al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Bendito sea Jesús por siempre. En la primera exposición vamos a sacarla de San Juan capítulo 3 del versículo 1 al 15. Los que no cogieron el curso de formación saben que lo primero que tenemos que buscar un texto y del texto sacamos el tema. Amén. Y si ustedes se dan cuenta, ahí desde el versículo 1 al 15 nos habla Jesús de los dos nacimientos, aunque sabemos que Jesús menciona solamente una, pero se dialoga sobre los dos porque se menciona sobre la carne. Es bien importante y entonces queremos dar algunos puntos, un breve análisis del nacimiento humano, o sea, de carne. Produce una naturaleza pecadora. Nacimiento de carne, sabe que hemos heredado el pecado por la rebeldía del primer hombre, la primera mujer, que fueron creadas por amor, mas sin embargo desobedecieron a Dios y a ellos caer la humanidad entera. Entonces, la parte carnal es esta. Produce una naturaleza pecadora. Siempre que damos un punto, tenemos que mostrar la autoridad del mensaje sobre ese punto. La lectura nos ayuda a nosotros a decir que esto no es idea mía, sino que esta es palabra de Dios. Pues es bien importante cuando ustedes vayan a evangelizar o dar un tema en algún lugar, que ustedes puedan siempre tener un verso, un texto, que ustedes puedan tener siempre la autoridad de la palabra para comprobarlo, darle fuerza a lo que ustedes están diciendo o tratando de enseñar. Eso es bien importante. Si yo voy a decir solamente nuestra naturaleza es pecaminosa y yo no tengo, vamos a decir, autoridad bíblica, verdaderamente si a una persona no es evangelizada, no sabe. Entonces el Salmo nos habla sobre esto. Produce una naturaleza perecedera. Amén. Eso quiere decir, hermano, que es mortal, no es eterna. Bendito sea el nombre de Dios. Y también tiene la autoridad bíblica. Primera de Pedro 1, en el versículo 23 nos dice: pues ustedes han vuelto a nacer, y esta vez no de padres humanos inmortales. O sea, nacemos del Espíritu. El Espíritu es eterno, como ya hemos escuchado en el primer tema. Mortal quiere decir que van a perecer. Entonces produce esa naturaleza. El que nace de la carne no vive para siempre. El punto 3 nos dice: produce una vieja naturaleza bajo la sentencia de muerte. No creo que tenemos que buscar en Romanos 6:23, porque sabemos que Romanos 6:23 nos dice que el pago del pecado es la muerte. Pues produce una vieja naturaleza bajo la sentencia de muerte. Eso es, hermano, el nacimiento de carne. El que nació, ¿saben qué decimos? Somos hijos de la muerte. El pago del pecado es la muerte. Y entonces del primer nacimiento, el nacimiento humano, produce una vieja naturaleza que hace de los que no están salvos hijos del diablo. Mencioné en el tema de hoy San Juan 8, versículo 44, pero también se encuentra Primera de San Juan 3:10. Nos dice de esta manera: se sabe quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo, porque cualquiera que no hace el bien o no ama a su hermano no es de Dios. Palabra de Dios. Pues entonces, dando un tema sobre el nacimiento de la carne, inmediatamente podemos enfocarnos en estos 4 puntos, y a lo mejor se pueden sacar muchos puntos más, pero estos 4 son suficientes para dejarle saber a la persona por qué necesitamos nacer de nuevo, porque estamos sentenciados a la muerte, porque vamos a perecer, porque es una naturaleza pecaminosa. Isaías 59:1 dice que hay separación, ¿verdad?, entre Dios y el pecado. Entonces, en el número 4, la vieja naturaleza que hace de los que no están salvos hijos del diablo, pero de aquellos que son salvos son hijos de Dios. Amén. ¿Cuánto lo sabe? Sabemos claramente que somos hijos de Dios. Y empezamos con esto, pero no terminamos con eso, porque luego tenemos que llegar a la segunda parte, el nacimiento, el análisis del nuevo nacimiento en el Espíritu. Y ahí tenemos 3 puntos que son más que suficientes para no repetir ninguno. En un análisis así, el primer punto: produce una naturaleza sin pecado, que no puede pecar. Eso es interesantísimo. Vamos a leerlo. En San Juan 3, versículo 9.
Ninguno que sea hijo de Dios practica el pecado porque tiene la vida que Dios le ha dado y no puede pecar porque es hijo de Dios. Nosotros no podemos volver locos con esa frase, sí, pero entonces yo estoy fastidiado porque yo peco, ¿verdad que sí? Yo peco. Y ahí es que tenemos que analizarnos, ahí es que tenemos que verdaderamente dejar que el Espíritu Santo, la luz de Dios, llegue a todas las zonas de nuestra vida. Porque yo en mi humanidad peco, pero yo en mi nuevo nacimiento en el Espíritu no peca. Yo he recibido el Espíritu de Dios. Usted ha recibido el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios no puede pecar, pues Él no está hablando del hombre aquí, sino del Dios que el hombre recibió, del Espíritu divino que usted y yo hemos recibido. Entonces es esa persona nacida de nuevo, esa persona en el Espíritu en el hombre no puede pecar, no puede pecar. Amén. Pues entonces nosotros nos toca vivir y hacer todo eso que yo dije, correr, auxilio, ora por mí, coge el teléfono, todas esas cosas. ¿Sabe por qué? Para no entristecer el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo ya habita en aquellos que han nacido de nuevo. Que levante la mano los que han nacido de nuevo. Pues esto es serio, porque esto es contigo. Amén. Esto con cada uno de nosotros que hemos nacido de nuevo. Entonces produce una naturaleza sin pecado que no puede pecar. El Espíritu de Dios en mí no puede pecar. Eso no debe asustarnos, más bien debe alegrarnos, porque nos enseña por qué el Señor Jesucristo pudo vencer el pecado. Él fue tentado, pero pudo vencer el pecado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se abandonó completamente al Espíritu de Dios. No se abandonó a sus propias fortalezas, a su propio conocimiento. Él se sometió al Espíritu Santo, dejándome entender que entonces lo que nosotros como nacidos de nuevo necesitamos es más rendimiento, es más abandono. Es un abandono como el abandono de Jesucristo, que fue absoluto. ¿Cómo fue el abandono de Jesucristo? Absoluto. Entonces el Espíritu no peca, no peca nunca, no peca nunca. La parte humana peca, el Espíritu de Dios no peca. Entonces cuando habla ninguno que sea hijo de Dios practica el pecado porque tiene la vida en él. Eso es sumamente importante tratar de comprenderlo. Jesús es el Hijo de Dios y Él es el que hizo la obra por cada uno de nosotros. Número 2, produce una naturaleza de rectitud. En inglés me gusta más esa palabra rectitud porque es righteousness. Amén. No sé por qué, pero righteousness me lleva más a santidad que la palabra rectitud. Y yo pienso en righteousness y pienso que tengo que vivir correctamente, bien, tengo que vivir santo. Amén. Produce una naturaleza de rectitud, honradez. O sea, eso es lo que hace el Espíritu. El Espíritu que vive en nosotros nos mueve a hacer las cosas con honra, honradez, hacer las cosas con rectitud, hacer las cosas correctamente para la honra y la gloria del Señor. A veces hay cosas, decisiones que nosotros tenemos que tomar, que sabemos que son difíciles, pero es lo correcto. Amén. Y nosotros tenemos que hacer siempre lo correcto. Amén. Lo correcto. Y a veces decir lo correcto nos mete en lío, y muchas veces hacer lo correcto nos mete en lío. Pero nosotros tenemos que hacer lo correcto. Amén. Y confiar que por hacer lo correcto me metí un lío y hay alguien que me va a sacar. Bendito sea el nombre de Dios. Amén. Pero siempre tenemos que decir lo correcto y hacer lo correcto para la honra, la gloria de Dios. Tenemos que también tener cuidado de no decir lo correcto y hacer lo contrario. Amén. Porque entonces estamos abusando de la rectitud y la honradez. Entonces el nacimiento en el Espíritu nos da una naturaleza sin pecado. El punto 3 le da aún más fuerza al punto número 1, si no lo hemos entendido, porque el número 3 nos dice: produce una naturaleza divina. Cuando nacemos de nuevo, sabe que esa naturaleza, la semejanza del Señor, que es santo, que es divino, la perdimos en el pecado. Ahora cuando nacemos de nuevo, nacemos de Dios. Cuando dice la palabra en la versión latinoamericana que nace de arriba, no otra que nace del cielo, estamos diciendo que nacemos de Dios, nacemos del Espíritu Santo. Entonces produce, si nazco de Dios, produce naturaleza divina. Segunda de Pedro nos habla a nosotros en el capítulo 1, versículo 4, y nos dice de esta manera: por medio de estas cosas nos ha dado su promesa, que son muy grandes
y de mucho, para que por ellas lleguen ustedes a tener parte en la naturaleza de Dios. ¿En la naturaleza de quién? En la naturaleza de Dios, y escapen la corrupción que los malos deseos han traído al mundo. Palabra de Dios. Entonces produce una naturaleza de Dios, y la naturaleza de Dios es la naturaleza divina. ¿Se dan cuenta? Cuando nosotros decimos que vivimos en el Espíritu, es Dios que vive en nosotros, y Dios no puede pecar. Bendito sea el nombre de Dios. El Dios en mí no puede pecar. Ahora, si parte de mí es de Dios y parte de mí, Dios no quiera, es del enemigo, del diablo, entonces ahí está constantemente esa guerra espiritual en el hombre. Pero no es Dios el que te mueve a hacer lo malo, porque Dios no peca. Dios no peca. Y entonces nosotros tenemos que abandonarnos absolutamente, completamente, para que esa parte débil en nosotros quede completamente anulada, eliminada para siempre, para la honra y la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, cuando estaba llegando a la segunda exposición de hoy, tenía una lucha contra, vamos a decir, de tanto amor Dios al mundo, pero como de eso se ha hablado tanto, preferí buscar la más difícil. Y vi la parte desde el versículo 27 al 30 que Juan menciona al novio y el amigo del novio. Y luego busqué en Efesios, y como ven ahí, Efesios capítulo 5, hay muchos lugares que habla de la novia, que menciona como Cristo amó a la iglesia, así el esposo tiene que amar a su esposa, y lo menciona de esa manera, menciona la iglesia, ve, como la esposa. Bendito sea el nombre de Dios. En el versículo 27 nos dice a nosotros, para presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, sin mancha, arruga y nada parecido, sino consagrada y perfecta, para la honra y la gloria de Dios. Jesús vendrá por una novia sin mancha ni arrugas. Bendito sea el nombre de Dios. Eso es bien importante. Y le quiero hablar desde ya para que lo tengan en su mente. Hay personas que van a llegar al cielo y hay personas que van a reinar en el cielo. Bendito sea el nombre de Dios. Amén. ¿Cuál de las dos quiere ser usted? Porque yo sé que hay gente que dice después que yo entre, pero no, hay una diferencia. Hay una diferencia completamente. Y Dios no quiere que usted sea una de esas personas that just made it in. Amén. Hay mucha gente que dice, oh, yo voy a tratar lo mejor después que yo llegue, aunque sea por un pie. No. Dios quiere que tú hagas lo máximo aquí para que tú recibas lo máximo allá. Bendito sea el nombre de Dios. Amén. O sea, vamos a ser rey de reyes. Rey de reyes, esos son los que van a reinar también con el Señor, los que son rey de reyes, pero no todo el mundo van a ser rey de reyes. Algunos también que van a reinar como va a ser señor de señores. No van a estar fuera del cielo, pero en el cielo hay recompensas. Bendito sea el nombre de Dios, aleluya. Sí, hay recompensas. Jesús dijo, nacido de mujer no hay nadie como Juan el Bautista. Dijo así, dejándonos saber que si se mide lo que uno hace, si se mide lo que uno en su vida da en este mundo, si se mide, uno piensa que todos somos salvos por igual. La Biblia nos enseña algo completamente diferente, y a lo mejor vamos a necesitar un día de retiro para poder probar todas esas cosas, pero yo le voy a mencionar 6 puntos. El primer punto, el camino para ser bueno. El camino es angosto, pero va directo a Dios. Fui a esto. Porque ahí normalmente antes, y a lo mejor lo voy a hacer en el futuro también, leo esa lectura y hablo sobre la salvación. Hablo de salvación. Pero esta lectura me llevó al matrimonio esta vez. Me llevó al compromiso del novio con la iglesia. Y es bien importante tratar de entender esto, porque la novia anda en un camino estrecho. El camino estrecho es la tribulación. Nosotros andamos en un camino, el camino angosto de la tribulación. Entonces, Mateo 7, 13, 14, si no lo sabe, usted va a leer que hay 2 puertas, ¿verdad que sí? Hay una puerta que es angosta, y entonces la otra puerta, ¿verdad que sí? Que es bien ancha y todo el mundo la coge. Entonces, los que han nacido de nuevo, la novia del Señor, está supuesto a coger la puerta angosta. Que levante la mano la novia del Señor. Angosta. Y también los que van a ser salvos están supuestos a coger la puerta angosta. A pesar de esta verdad de que aquellos no han aceptado a Jesús como el Mesías, están en el camino de la perdición. Nosotros tenemos que buscar la puerta angosta. La novia anda el camino angosto de la tribulación. Vamos a verlo en 2 de Corintios.
en el capítulo 4 de Corintios, versículo 8. Así que lleno de problemas, no estamos sin salida. Y aquí está hablando de la iglesia, los creyentes, la novia. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Cuántos se consideran todavía como novia? La novia no toma el camino más fácil, sino el camino, la puerta angosta, que es la de tribulación. Y nos dice aquí claramente, nos dice, así que aunque lleno de problemas, no estamos sin salida. Tenemos preocupaciones, pero no nos desesperamos. Nos persiguen, pero no estamos abandonados. Nos derriban, pero no estamos destruidos. ¿Cuánto aplauden la grandeza de Dios? Amén. O sea, que tomamos el camino menos tomado, bendito sea el nombre de Dios, mas sin embargo andamos bien para la honra y la gloria del Señor. Aleluya. Sabe que la palabra griega, muchos de ustedes que cogieron la formación bien importante, comentarios bíblicos de Strong que tiene griego, hebreo, entonces ahí ustedes pueden buscar la palabra silbo, Z-I-L-B-O. Y se va a dar cuenta que la palabra silbo en griego fue la palabra utilizada aquí en este momento para la palabra angosto, estrecho. Y significa aflicción, tribulación o angustia. Amén. Pues cuando hablamos de angosto, está hablando de la puerta de tribulación, de angustia, de sufrimiento. Jesús dijo, el que quiere ser discípulo mío, tome ¿qué? No dijo toma mi corona, ¿verdad que no? Fácil es toma mi corona. Dijo toma mi cruz. Nos está invitando a esa puerta que nadie quiere entrar. Nos está invitando a esa puerta angosta. Entonces es bien importante. En la única parte de la Biblia donde la palabra slibo se traduce por angosto o estrecho. Amén. Examinamos ya la tribulación, que podemos vencer todo eso. Con frecuencia se refiere a la cristiandad en la epístola de los Hebreos como la antesala de la fama. Hebreo 11 nos habla sobre esta gente de la fe. En el punto número 3, la novia vive en un alto nivel de espiritualidad. Aleluya. Vean lo que espera Dios de cada uno de nosotros, que hoy confesamos unas cuantas veces, mostrando la mano en alto, que somos la novia del Señor. El Señor espera de cada uno de nosotros alto nivel de espiritualidad. ¿Qué espera el Señor de usted? Vamos a ver eso, Mateo 7, versículo 14. Vamos a ver, estamos hablando mucho de eso. Y sabe que el Señor mencionó esto en el Sermón de la Montaña. Ahí estaban los apóstoles, estaban los discípulos y había mucha gente, pero estaba hablando directamente a ellos. Entonces en el versículo 14 dice, pero la puerta y el camino que llevan a la vida, ¿que llevan a dónde? Esta palabra vida también bien importante, tener diccionarios, comentarios bíblicos, porque podemos llegar a la raíz de muchas palabras y entender mejor lo que quiere decir, vamos a decir, el texto o el capítulo que uno tiene en sus manos y quiere entenderlo. Hay una palabra, la palabra vida, la palabra traducida por vida en griego es la palabra zoe, Z-O-E. Amén. Aquí dice vida, la palabra traducida por vida en griego zoe, y lo que quiere decir, hermano, abundante, madurez espiritual. O sea, la novia del Señor se espera, hermano, un alto nivel de espiritualidad para la honra, la gloria del Señor. Entonces quiere decir que la novia del Señor, para tener un alto nivel de espiritualidad, nosotros, hermano, tenemos que orar, tenemos que ayunar, tenemos que recibir la Eucaristía, tenemos que hacer ciertas penitencias para bien, amén. Para edificar el cuerpo, cosas personales que no tenemos que anunciarla ni decirle a nadie, que solamente nos van a ayudar a nosotros y que Dios tiene que saberlo. Estoy hablando de esos sacrificios, de esos ayunos, de esas cosas que nosotros hacemos, hermano. ¿Para qué? Para mortificar el cuerpo sin dañarnos con golpe, ¿verdad que sí? O sea, es parte del abandono completo para recibir esa divinidad. Entonces la novia vive en un alto nivel de espiritualidad. Y le di dos lecturas. La primera, que se encuentra en Primera de Corintios 2, versículo 6. O sea que ser novia del Señor es algo interesante, pero es un gran compromiso. Y hay gente que quieren estar en el camino del Señor, pero sin compromiso. ¿Cuántos quieren estar en el camino sin compromiso? Levante la mano, sin compromiso. Sí.
Hay gente que sí, déjame sí, tanto compromiso, no, tenemos que vivir la vida es única, ¿por qué tanto estrés? ¿Por qué tanto? Pero no estrés, tú quieres entrar al reino, tú quieres ser hijo o hijo, bendito sea el nombre de Dios, amén. Queremos que reinar en el cielo para la honra y la gloria del Señor. Entonces, Primera de Corintios, en el capítulo 2, versículo 6, hay una diferencia entre ser hijo o hijo, aleluya, amén. Hay una diferencia grande. Bendito sea el nombre de Dios. Sin embargo, entre los que ya han alcanzado la madurez en su fe, sí usamos palabras de sabiduría, pero no se trata de una sabiduría propia de este mundo, ni de quien lo gobierna, los cuales pronto van a desaparecer. Se trata más bien de la sabiduría secreta de Dios, del secreto propósito que Dios desde antes de hacer el mundo ha tenido para nuestra gloria. Y esto es bien importante, porque esta sabiduría solamente se alcanza cuando la novia vive en un alto nivel. Entonces, es el secreto de Dios. ¿Y cómo yo puedo llegar a conocer el secreto de Dios? Nosotros llegamos a conocer el secreto de Dios cuando Dios nos lo revela. ¿Y cómo llega una revelación de Dios al hombre? Cuando el hombre está en comunión con Dios, cuando el ser humano está buscando o viviendo en la presencia del Señor y Dios le da de repente una revelación que no solamente va a sacudir tu vida, va a transformar la vida de los demás. Pues entonces esto de ser novia de Dios es algo, un compromiso fuerte, pero si lo tomamos en serio y tomamos los pasos que debemos de tomar, vamos a ser bendecidos y vamos a ser bendición para los demás. ¿Cuántos quieren ser bendición para los demás? Amén. Pues es bien importante. La novia de Jesucristo sufre tribulaciones. A Isaac le buscaron una novia. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Se han leído la Biblia? Le buscaron una novia a Isaac. Y cuando le buscaron a Abraham, el siervo de Abraham, Eliezer, fue hermano a buscarle. Nos dice en Génesis 24, versículo 10. Consiguió una novia para Isaac después de tomar 10 camellos. ¿Cuántos camellos? Yo le he hablado en otras ocasiones el número de 10, lo importante que era. Abraham terminó de contar o rebajar la suma en 10 cuando estaba teniendo ese diálogo con el Señor. Señor, si hay 50, no va a mandar fuego, tú no vas a matar a los buenos con los malos. Señor, si hay 30, si hay 20, si hay 10. Y ahí se quedó. Los 10 camellos espiritualmente representan las pruebas y las tribulaciones, como también la novia para Isaac fue tomada entre la parentela de Abraham. Nos dice en Génesis 24:4, así la correcta comprensión. Entonces es bien importante eso de 10. Habían 10 vírgenes. ¿Cuánto conocen la lectura? Mateo 25 creo que es, ¿verdad que sí? Nos habla de 10 vírgenes, pero 10 eran preparadas y las otras no fueron preparadas. No quiere decir que las otras no iban a ser salvas, pero no fueron preparadas, no iban a reinar. Las que iban a reinar se fueron de una vez con el novio. Las otras desesperadas al final son aquellas como los fariseos que están buscando al último momento hacer las cosas. Hay muchos en el camino hoy que son de último instante, de último momento. I'm gonna get to it. Si yo lo voy a hacer, si yo voy a estudiar eso, si yo voy a hacer aquello. Último momento, aleluya. Y va a llegar el novio y va a decir, ay, no pude llegar al mercado a buscar aceite. Y ahora estoy pidiendo, no, yo no te puedo dar, te amo, pero no te puedo dar del mío, porque entonces yo voy a estar en el mismo problema que tú. Aleluya. No, ya no hay momento para eso. Por eso tenemos que prepararnos hoy. Tenemos que prepararnos ya, porque va a llegar el momento y cuando llegue ese momento no va a haber para nadie. ¿No va a haber para quién? No va a haber absolutamente para nadie. Aleluya. Escuchen bien lo que nos dice Lucas 13, versículo 23, porque son pocos los que se salvan. Entonces Lucas 13 nos dice a nosotros de esta manera. Pensamos que va a haber un número grande, porque Apocalipsis nos dice que no se podían contar, pero aquí nos dice la palabra de Dios en el versículo 23, nos habla a nosotros de esta manera. Y es sobre la puerta angosta, mas sin embargo aquí Lucas dice algo diferente que lo que se dijo en Mateo capítulo 7. Dice, en su camino hacia Jerusalén, Jesús enseñaba en los pueblos y aldeas. Y sepa que Mateo estaba, Lucas no. Lucas lo recibió por lo que escuchó. Y dice, por donde pasaba, uno le preguntó, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él contestó, procura entrar por la puerta angosta, porque les digo que muchos querrán entrar
y no podrán. Después que el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, ustedes los que están afuera llamarán y dirán: Señor, ábrenlo. Pero él le contestará: no sé de dónde son ustedes. Entonces comenzarán ustedes a decir: hemos comido y bebido contigo y tú enseñaste en nuestras calles. Pero él le contestará: ya le digo que no sé de dónde son. Apártense de mí, malhechores. Apártense de mí. Y Señor, pero estaban ahí a donde tú predicaste. Sí, yo llegué al lugar, entré en el lugar, pero no pude entrar en tu vida. Sí, hay mucha gente que va de retiro en retiro, en retiro, en retiro, de grupos, primera etapa, segunda etapa, van a hacer tantos retiros, van a Lumen Day, van a los retiros de la escuela de evangelización, van al retiro de la revolución carismática, pero ¿for what? Si no se ve el progreso, amén. Y se tiene que comenzar a ver el progreso, se tiene que comenzar a ver la diferencia, se tiene que comenzar a notarse para la honra y la gloria del Señor. Porque si no, vamos nosotros a decir como dijeron estos: Señor, pero estaban ahí, te escuchamos predicar, sí escuchaste, pero no ha vivido nada de lo que yo dije. Y tenemos que comenzar a vivir lo que hemos escuchado anunciarse como palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, eso es una gran realidad. La novia es importante. Número 5. ¿Sabe que 10 es una congregación legítima? En la sinagoga no empezaban el culto si no habían 10 personas. Si no habían 10 personas. Las 10 vírgenes, bendito sea Dios. Número 5, 2 etapas en el matrimonio bíblico. Hay 2 etapas. Vamos a ver una etapa, nos la menciona en 2 Corintios, capítulo 11, versículo 26. Leyendo la Biblia vemos que había 2 etapas en el matrimonio bíblico. La primera etapa es el desposorio, el compromiso. Sabe que María estaba desposada a José. Amén. Entonces eso es bien importante. La segunda etapa es la consumación del matrimonio. Son 2 etapas en el matrimonio bíblico. 2 Corintios capítulo 11 versículo 2. Porque el celo que siento por ustedes es un celo que viene de Dios. Yo lo he comprometido en casamiento con un solo esposo. Eso nos habla de la primera parte del matrimonio. La primera etapa del matrimonio, el compromiso. Amén. Y aquí nos dice el apóstol Pablo que él no ha comprometido, aleluya, el matrimonio con el Señor, amén. Pero todavía falta esa parte de consumirse. Ahora cada uno de nosotros estamos en Cristo, pero falta la parte de consumar. Yo le he comprometido en casamiento con un solo esposo, Cristo. Por eso es que no podemos tener 2 amos. No podemos amar a Dios y amar al mundo. Entonces cuando nosotros entramos en este camino, tenemos solamente un novio, tenemos solamente un esposo para la honra y la gloria de Dios, hablando espiritualmente, amén. Cuando Santiago le llama a ellos pueblo adúltero, es porque estaban buscando otros dioses, estaban buscando otros señores. Entonces ustedes son un pueblo adúltero, así le dice fuertemente Santiago. Santiago en su carta le habla al pueblo de esa manera porque dejaron de ser la novia virgen de Dios. Somos virgen porque tenemos solamente un novio, un amor. Bendito sea el nombre de Dios. Y Él es Dios. Jesucristo es Dios para la honra y la gloria de su nombre. En la parábola de las vírgenes vemos que de estas 10 vírgenes que representan a los cristianos desposados con Jesús que iban a ir al cielo, 5 eran prudentes y 5 insensatas. La virgen sensata clamaron al Señor para que abriera las puertas de las bodas cuando vieron que las 5 prudentes entraban con el novio, con Jesús, a la cama nupcial para consumar el matrimonio. Así nos lo dice en Mateo 25, versículo 1 al 2, versículo 6, versículo 10 al 11. Ellos se iban con él. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas, y a la medianoche se oyó el clamor: aquí viene el esposo. ¿Quién llegaba? Salir a recibirle, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con ellos en la boda, pero las otras no. Después vieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Estaban todo el tiempo en la lista. ¿Amén?
todo el tiempo entre el grupo. Hay muchos que van a estar todo el tiempo entre el grupo y en la lista y al final no van a entrar. Qué pena, ¿verdad que sí? Es una pena grande, pero es una realidad. La Biblia nos lo dice. Tenemos que, Señor, Señor, ábrenos. Lucas 13, ¿se recuerdan? Y no va a abrir. Jesús conoce a su novia. Oh sí, Jesús te conoce, hijo. Jesús te conoce, hija. Jesús conoce a su novia. Eso es bien importante porque Dios no será burlado. Cuando Jesús contraiga matrimonio con su novia, será en la segunda fase del matrimonio bíblico, es la consumación del matrimonio. Cuando se consuma el matrimonio y se realiza el acto para tener hijos, o sea, para dar fruto, el marido y la esposa son descritos en la Biblia como conociéndose el uno al otro. Y eso es bien importante porque ahí mismo en Lucas 13, aquello el Señor dijo, no le conozco, no le conozco. Y cuando nosotros pasamos la segunda etapa es porque nos conoce. El Señor conoce a su novia. Wow. ¿Cuántos aquí se han enamorado en su vida? Hay muchos que son bien enamorados. Todavía. Pero ustedes saben el romance, saben el noviazgo. Nos llegamos a conocer parcialmente porque comenzamos a dialogar, comenzamos a comunicarnos, a compartir. Pero todavía no nos hemos conocido completamente hasta que no se consuma, ¿verdad? Bendito sea el nombre de Dios. Amén. Cuando llegue ese momento, va a ser el momento completo. Mientras tanto, estamos en el grupo. Mientras tanto, tenemos la lámpara en nuestra mano. Pero en aquel día nos va a conocer, bendito sea el nombre de Dios, aleluya. Que usted no se desespere, que nadie se desespere, sino que persevere, bendito sea el nombre de Dios. Porque el día va a llegar y cuando llegue el esposo, bendito sea el nombre de Dios, aleluya. Porque ahí toma título de esposo, no de novio. Cuando llegue él, porque ya él en fe, él es el esposo. Nosotros solamente en esperanza todavía, bendito sea el nombre de Dios. Pero cuando ya crucemos o seamos hallados con la lámpara en la mano y llena, bendito sea el nombre de Dios, ya es fe. Ya vamos a ser la esposa del Señor, la iglesia del Señor para la honra y la gloria de su nombre. Amén. Pues entonces el camino para ser bueno, el camino es angosto, pero va directo a Dios. Camino ancho es perdición. El camino angosto va directo a Dios. Mateo 7:13, la novia anda el camino angosto. El camino angosto, la palabra angosto, le dije que significa tribulación. La novia vive en un alto nivel de espiritualidad. Tenemos que ser personas, si usted ora ya, comienza a orar más. Bendito sea el nombre de Dios. Amén. Si no oras nada, comienza a orar. Bendito sea el nombre de Dios. Si usted ayuna, siga ayunando. El ayuno es privado, algo personal. El ayuno no lo tiene que saber nadie. El ayuno lo tiene que saber Dios. El ayuno es bien importante en nuestra vida, pero que no se haga el ayuno algo como una rutina. Hay personas que ayunan un día fijo toda la semana. Todos los miércoles, vamos a decir algo, ayunamos. O todos los martes ayunamos. ¿Sabe que el cuerpo se acostumbra? El cuerpo ya sabe, y el martes el cuerpo se apaga. Pues sabe, ya el cuerpo no es bobo. A lo mejor tú eres bobo, el cuerpo no es bobo. Amén. El cuerpo se apaga. Después que tú le das algo constantemente, lo espera y lo espera a esa misma hora. Sí, trata de acostarte todos los días, vamos a ir a las 7 de la noche y tú vas a ver que tu cuerpo te va a pedir cama a las 7 de la noche siempre. El cuerpo se va acostumbrando. Lo mismo con el ayuno. Pues entonces, para que no sea algo así rutinario, tú tienes que romperlo. Tú tienes que romperlo y así para que verdaderamente sea un sacrificio. Bendito sea el nombre de Dios. Amén. Pero el ayuno es algo delicado y algo serio. No exagere con el ayuno. Si nunca has ayunado en tu vida, no ayune el primer día 24 horas porque te va a enfermar, te va a hacer daño. El ayuno se va ejerciendo poco a poco. Comienza primero 4 horas y si te fue bien y si sufre de diabetes, entonces tiene que tratar de buscar ayunos conforme
a tu situación física. Bendito sea el nombre de Dios. No quiere decir que no puedes ayunar. Puede ayunar, pero en tu situación física tienes que aprender cómo ayunar. Bendito sea el nombre de Dios. Porque si tú sabes que se te baja el azúcar, tienes que tomarlo. Si tienes que tomar tu medicina, tienes que tomar tu medicina. Bendito sea el nombre de Dios, porque esa es tu realidad. Esa es tu realidad física. Tenemos que bregar con nuestra realidad física. Somos personas de fe, pero la realidad física, hasta que el Señor no haga el milagro o Dios no te diga déjalo, tú no lo dejas. Bendito sea el nombre de Dios, amén. Pero tú buscas maneras de también poder ayunar y ponerte en esa dirección para llegar al nivel de espiritualidad que Dios espera de su novia. Dile que está a tu lado, Dios espera mucho de ti. Dios espera mucho de cada uno de nosotros. Son pocos los que se salvan. Y son pocos, aunque hay un número infinito allá en el cielo. Y ojalá que nosotros estemos en esa lista. 2 etapas del matrimonio. Jesús conoce a su novia. Un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Bendito sea Jesús.